Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rineidis Rivero. Soy estudiante en la UNEYES, actualmente cursando su proyecto de Algoritmos y Programación 2. En esta ocasión les hablaré acerca de lo que son las librerías, el concepto de métodos o funciones y qué son los paradigmas. Todo esto va en base a la programación. Bueno, primero que nada, ¿qué son las librerías? Estas son un conjunto de funciones, módulos o clases predefinidas que han sido desarrolladas con el propósito de ser reutilizadas en diferentes programas o proyectos. Estas librerías proporcionan una serie de funcionalidades específicas, lo que permite a los programadores ahorrar tiempo y esfuerzo al no tener que desarrollar todas las funcionalidades desde cero. Las librerías pueden estar escritas en diversos lenguajes de programación y abarcan una amplia gama de áreas como procesamiento de imágenes, manejos de base de datos, criptografías, interfaz gráfica y de usuario y de redes y entre muchos más. Al utilizar una librería, el programador solo necesita importarla o incluirla en su código y luego puede usar las funciones y clases definidas en ella para realizar las operaciones necesarias. Esto reduce el tiempo y la complejidad del desarrollo, ya que se aprovechan las funcionalidades ya implementadas y probadas en la librería. Algunas librerías populares son NumPy, estas son para cálculos numéricos en Python. Pandas, estas son para la manipulación de datos en Python. jQuery, para la manipulación del DOM en JavaScript. React son para construir interfaces de usuario en JavaScript. Y SQL y Alchemy para interactuar con bases de datos en Python. Y entre muchas más. Por otro lado tenemos los métodos o funciones. Si bien un método o función en programación hace referencia a un bloque de código que tiene la capacidad de realizar una tarea específica, es una forma de organizar y reutilizar fragmentos de código para llevar a cabo operaciones coherentes y lógicas. La principal finalidad de los métodos o funciones es dividir un problema en tareas más pequeñas y manejables, lo que facilita el proceso de desarrollo y mantenimiento del código. Al descomponer el código en funciones más pequeñas y especializadas, se logra un diseño modular y más legible, lo cual facilita su comprensión y colaboración entre programadores. Un método o función se compone generalmente por los siguientes elementos. Primero que nada tenemos el nombre, que este es el identificador único que se le asigna al método, sirve para referirse y llamar a la función cuando se requiera. Como dos tenemos los parámetros. Estas son las variables que se utilizan para recibir valores desde el código que llama a la función. Este permite pasar la información a la función para realizar sus operaciones. Tenemos el cuerpo, que es el bloque de código que convierte las instrucciones y algoritmos que realiza la función para llevar a cabo su tarea específica. Aquí se escriben las operaciones y la lógica necesaria para resolver el problema planteado. Y por último tenemos el valor de retorno. Este sería el resultado que devuelve la función una vez que haya finalizado su ejecución. Puede ser cualquier tipo de dato, como un número, una cadena de texto o incluso otro tipo de estructura de datos más compleja. Un ejemplo de método en programación puede ser un método de calcular el área de un triángulo, como este que tenemos aquí. Si bien nos damos cuenta de que este método recibe estos dos parámetros, tenemos la base y la altura, y calcula el área del triángulo utilizando la fórmula correspondiente. Luego retorna el valor del área calculada. Otro ejemplo que tenemos de función en programación puede ser una función para verificar si es un número par. Tenemos este ejemplo, muy bien, y como nos damos cuenta, esta función recibe un número como parámetro y verifica si es par o no, y si es divisible por 2 sin dejar residuo. Retorna true. De lo contrario, este nos va a retornar false. Algunos ejemplos adicionales de métodos o funciones podrían ser un método para ordenar una lista de números, una función para validar un correo electrónico o una función para calcular el promedio de una serie de valores numéricos. Como siguiente punto a tratar tenemos los paradigmas de programación. Un paradigma es una forma de abordar y organizar la programación del software.
Hay varios tipos de paradigmas de programación y cada uno tiene sus propias características y lenguajes de programación asociados. Algunos de los tipos de paradigmas de programación más comunes son los paradigmas imperativos. Estos se centran en dar instrucciones explícitas al ordenador sobre cómo debe realizar una tarea. Y los lenguajes como C, Pascal y Fortran suelen seguir este paradigma. Tenemos los paradigmas orientados a objetos, que se basan en la organización de software en objetos que interactúan entre sí. Los lenguajes como C++, Java y Python son ejemplos de lenguajes orientados a objetos. Paradigmas funcionales se centran en el uso de funciones y la evaluación de expresiones matemáticas. Los lenguajes como Haskell, Lisp y Clojure siguen este paradigma. Paradigma lógico. Este se basa en la construcción y resolución de problemas utilizando reglas lógicas. Los lenguajes como Prolog y Datalog son ejemplos de lenguajes lógicos. Paradigma estructurado. Este se centra en la estructuración de programas utilizando estructuras de control como bucles y condicionales. Los lenguajes como C y Pascal siguen este paradigma. Como último, tenemos el paradigma declarativo. Este se basa en la descripción de la lógica y los resultados deseados en lugar de instrucciones detalladas. El lenguaje SQL es un ejemplo de lenguaje declarativo. Estos son solo algunos de los ejemplos de los diferentes paradigmas de programación y los lenguajes que están asociados a ellos. Es importante destacar que muchos lenguajes admiten múltiples paradigmas y permiten mezclar características de varios paradigmas en un solo programa. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.